Oídos en la Ciencia es una emisión del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas con información relevante, datos curiosos, lo novedoso en materia científica y tecnológica que acontece en el mundo. Escúchalo aquí en Oídos en la Ciencia. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto en estos micrófonos, Eva Méndez Farrera. Estamos aquí en Oídos en la Ciencia. Es un gusto que nos acompañen Carla Guadalupe Díaz Mayo y José Juan Pérez Ramos. Voy a leer un poco más sobre ellos. La maestra Carla Guadalupe Díaz Mayo, ella es egresada de la Facultad de Derecho Campus 3 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es acreditada como formadora de formadores por la Barra Americana de Abogados ABA Roli México. Ha participado en el Seminario de Técnicas de Litigación Oral en Materia Penal por la Facultad de Derecho a través del Grupo de Administración y Justicia, Justicia y Conocimiento. Ha participado también en el Taller del Sistema Penal Acusatorio de Derechos Humanos impartido por el Poder Judicial del Estado de Chiapas y en el taller en técnicas de meditación y negociación por la Barra Americana de Abogados ABA Roli México. Es maestrante en educación y maestra en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es catedrática en diversas universidades privadas en el área de Derecho. Ha publicado artículos en revistas especializadas que se insertan en el área del conocimiento como la política criminal, educación, argumentación jurídica, entre otros. Labora en el área jurídica de la Universidad Autónoma de Chiapas. Gracias por acompañarnos. También le damos la bienvenida a José Juan Pérez Ramos. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro y doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente es estudiante de la licenciatura en Filosofía en la línea de Filosofía Mexicana en la Facultad de Humanidades Campus 6 de esta misma casa de estudios. Ha cursado estudios diplomados y certificaciones en materia de derechos fundamentales, teoría jurídica y métodos generales, oratoria y logística. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas. Ha publicado capítulos de libros y artículos en revistas especializadas en tópicos relativos a la filosofía del derecho, política criminal, argumentación y retórica jurídica, entre otros. Se desempeña como director de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Chiapas. Sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos y por permitirse un momento de su tiempo para este programa de divulgación de la ciencia. ¿Qué se entiende por política criminal antes de iniciar esta plática sobre el análisis que ustedes están investigando? La política criminal es un área del derecho, específicamente del derecho penal, que pretende establecer controles para la población y platicar un poquito a qué se refiere con estos controles. Digamos que en la teoría del derecho penal hay dos tipos de controles que inhiben la conducta criminal. Todos somos criminales en potencia, es parte de la propia naturaleza humana, no el deseo, pero sí la posibilidad de delinquir. Lo que hace entonces los controles que establece el derecho es precisamente tratar de que esta posibilidad de delinquir que tiene el ser humano sea cada vez menor. Y de estos controles hay dos que son los más importantes: los controles formales y los controles informales. Los formales son los que nos toca platicar en esta ocasión, son aquellos que el derecho dispone, por ejemplo, las penas y los castigos. Tenemos un sistema penitenciario que lo que pretende hacer es que aquella persona que haya sido sentenciada a compurgar una pena pueda mandarle un mensaje a la sociedad de que la conducta que realizó y que ha sido penalizada pues no debería de reproducirse, ¿no? Por otro lado tenemos los controles informales, que estos básicamente son la escuela, la iglesia,
la sociedad misma, que imponen una serie de conductas morales y éticas que deberían de ser emuladas. Pero en esta lógica en la que tratamos de explicar los controles formales, se inscribe este tema del análisis del tipo penal del feminicidio, porque el feminicidio representa una de las manifestaciones más cruentas de la violencia del ser humano en contra de un grupo en situación de vulnerabilidad, que son las mujeres. Lo que quiero decir es que no exentamos de la violencia a los hombres. Sin embargo, en el caso de las mujeres, que son un grupo en situación de vulnerabilidad, y que aquí también es importante decirlo con todas sus letras, las mujeres no son vulnerables por su condición per se. O sea, las mujeres no nacen siendo vulnerables. Las mujeres se convierten en vulnerables porque la sociedad misma las ha relegado a una posición de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, tenemos mujeres que aparte son indígenas y que aparte son extranjeras migrantes, y se triplican, se duplican estas condiciones de vulnerabilidad. Entonces el feminicidio es tan importante discutirlo y es tan delicado porque representa este ataque hacia uno de los grupos más vulnerables que hay actualmente en la sociedad. ¿Cómo se define el feminicidio? Cuando básicamente el feminicidio, a la letra del Código Penal, es la muerte de una mujer, pero que va a tener una característica particular. Esta es la acentuación que hacemos para diferenciar de un homicidio simple. El feminicidio se da cuando tú matas a una mujer, es decir, el sujeto pasivo de la relación delictiva tiene que ser una mujer, pero no solamente ser una mujer, sino también que el homicidio, o en este caso el feminicidio, porque cuando se dan las razones de género ya se califica como un feminicidio, pues pueda ser motivado por este odio que hay hacia este sector de la población. Tabla, ¿quisieras comentar? Pues efectivamente, gracias por la invitación. Primero que nada, es un gusto estar aquí con ustedes, y continuando con lo que dice el doctor José Juan, el feminicidio es uno de los delitos que más afectan a nuestro país y a nuestro estado principalmente. Es una de las conductas antisociales más graves que existen en la actualidad, y es preciso visualizar, ¿no? Y hacer como hincapié en qué está sucediendo y cómo la regulación mexicana y chiapaneca está tratando de mitigar esta situación, ¿no? Es una situación grave que ocurre contra las mujeres como un grupo vulnerable, como bien apuntaba el doctor José Juan, que se caracteriza del homicidio al feminicidio precisamente por las razones de género. Nuestra entidad chiapaneca enumera 8 razones de género por las cuales se puede encasillar esa conducta como un feminicidio, y es preciso comentarlas en este programa para que la gente que quizá no se especialice en el derecho, pero sí tengan un conocimiento amplio de cómo se regula nuestra entidad. Sí, yo creo que eso es muy importante aquí, ver un dato muy que a mí me llamaron mucho la atención. Para la siguiente pregunta, maestra, ¿por qué calificar distinto el asesinato de una mujer por razones de género? Es decir, que ¿en qué momento se tipifica que es un feminicidio? Porque dices, bueno, antes esta palabra, ¿a partir de cuándo se empieza ya a visualizar que es un feminicidio? ¿Por qué? Porque se asesina a una mujer que antes no lo llamaban así, a una persona que la mataban y cometió homicidio, punto. Bueno, pues a diferencia del homicidio, el homicidio es privar de la vida a una persona, en términos generales. El feminicidio es privar de la vida a una mujer, y siempre y cuando la conducta se encasilla en una de las razones de género. Como le repetí, el código menciona 8 razones, que tiene que haber una relación de parentesco, que tienen que haber ciertas cualidades para que se dé por razones de género. En 1993, a raíz de lo que pasó en Ciudad Juárez, cuando empezaron a haber muchas muertes de mujeres, de niñas, que fue un foco que se visualizó nacional e internacionalmente. ¿Qué pasaba en Ciudad Juárez? ¿Por qué la muerte de niñas y de mujeres? Y a niveles internacionales se vio la necesidad de controlar esta situación, pero de manera especial hacia las mujeres. ¿Cómo controlar el asesinato hacia las mujeres? No solo los homicidios, sino una figura especial que pudiera mitigar esta conducta homicida hacia las mujeres. Y es a raíz de esto que vienen
vienen recomendaciones internacionales en el 2006 de la CEDAW, vienen también la ley de violencia contra las mujeres en el 2007 y la tipificación en el Código Federal del Feminicidio, y después en las entidades, entre las que se encuentran en nuestro estado. Y bueno, yo creo que ha sido muy importante este trabajo de investigación sobre este análisis de tipo penal en el feminicidio establecido en el Código Penal del Estado. Platíquenos un poquito sobre esto. Sí, claro que sí, con todo gusto. Nada más quisiera yo agregar a lo que magistralmente exponía la maestra Carla, que este antecedente totalmente delicado que laceró no solamente el estado de Chihuahua, sino el país entero, que lo conmocionó con las muertas de Juárez, hizo que la comunidad internacional volteara la vista hacia México y se preguntase qué es lo que ocurría en este país, por qué se permitía que se mataran a tantas mujeres en este estado del norte. Fíjense que les doy un dato. Para el 2003 se estimaba que habían 300 a 1000 casos de mujeres desaparecidas y muertas por razones de género en Ciudad Juárez. Eso es increíble pensando que es una ciudad y la cantidad de muertas no es proporcional para la cantidad de personas que pueden habitar en una ciudad como Ciudad Juárez, ¿no? Y esto hizo precisamente, por ejemplo, que organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica, se pronunciara en una sentencia condenatoria, lo quiero decir con mucho énfasis, en contra del Estado mexicano, en el caso González y otras, conocido como Campo Algodonero en contra de México. Ahora, derivado de esta recomendación, de esta sentencia, el Estado mexicano se ve obligado a cambiar su tipificación y la comunidad internacional le decía a México, tienes que cambiar tu código penal. Ahora, esto es importante porque la intención de los legisladores de modificar el entramado legal pues no viene, digamos, de una simple interpretación de la realidad, sino que más bien tenía que ver aquí con una situación de una presión internacional hacia el Estado mexicano. Ahora, en respecto a la pregunta específica que nos hace Eva, con mucho agrado te comento. Cuando nosotros vemos la tipificación del delito de feminicidio en nuestro Código Penal del Estado de Chiapas, y aquí también quisiera compartir algo para las personas que no sean abogadas, y lo digo con mucho cariño. Doc, ¿qué le parece si ahorita que regresemos de esta cápsula, por supuesto, nos platica esta claro que sí. investigación que tiene? Adelante. ICTI Datos. Hola, soy tu amiga Paulina Trejo y en esta ocasión te traigo datos importantes que debes conocer sobre el tema de hoy a nivel nacional. Esto es tu sección ICTI Datos. Comenzamos. ¿Sabías que entre enero y noviembre del año 2022 fueron asesinadas en el país 3.450 mujeres, de los que 858 casos se clasificaron como feminicidio? Así es, el 2022 cerró como un año sangriento para las mujeres de México. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y noviembre fueron asesinadas en el país 3.400 mujeres, de los que 858 casos se clasificaron como feminicidio y 2.592 como homicidios dolosos. Veracruz es el cuarto estado que más feminicidios registró el año pasado con 63 casos, solo por delante del Estado de México con 131 feminicidios, Nuevo León con 85 y Ciudad de México con 70. En cuanto a los homicidios dolosos de mujeres, Guanajuato pasó a ser la entidad más peligrosa con un total de 382 entre enero y noviembre, seguido de Baja California con 252, Estado de México con 241, Michoacán con 228 y Chihuahua con 181. En México, en promedio son víctimas de feminicidio 10 mujeres al día. Otras violencias también mostraron datos alarmantes. 251.159 mujeres sufrieron violencia familiar en sus hogares. Expertos señalan que este tipo de maltrato puede llegar a ser la antesala de un feminicidio, su manifestación más cruda. En más del 50% de los casos, este tipo de delitos son cometidos por la pareja sentimental, el esposo o el novio de la víctima. Los datos de violencia sexual también resultaron alarmantes. En total, 21.615 mujeres denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual según las autoridades,
mientras que las llamadas al 911 por esta cuestión se duplicaron con respecto al 2016. Y por último, se escatima que las fiestas decembrinas, junto con el periodo de verano y vacaciones, es la época de mayor incidencia de violencia machista debido a varios factores de riesgo. Más tiempo conviviendo con los agresores, mayor agresividad de los maltratadores, mayor consumo de alcohol y otras sustancias y un aumento de los conflictos familiares, entre otros. Interesante, ¿no crees? Esto fue Dictidatos. Te espero en la próxima emisión con más información que debes conocer. Estás escuchando Oídos en la Ciencia. Continuamos aquí en Oídos en la Ciencia y bueno, estamos platicando acerca de un importante tema sobre una investigación, un análisis del tipo penal de feminicidio establecido en el Código Penal del Estado de Chiapas. Y para ello está con nosotros José Juan Pérez Ramos, doctor en Derecho, y la maestra Carla Guadalupe Díaz Mayo. Usted nos estaba platicando de algo muy importante y vamos a retomar esta situación en la que usted nos decía que esta investigación ha sido muy importante para ustedes y pues bueno, estaba en un punto bastante importante en cómo se ha realizado esto en el Código Penal del Estado de Chiapas. Claro que sí, continuamos. Nada más quería antes de eso poner en contexto que la facultad que tiene el Estado de Chiapas, como las otras entidades federativas de nuestro país, de legislar en sus delitos es una facultad muy especial, porque en términos jurídicos, cada uno de los estados puede proponer los tipos penales que mejor le convengan para el desarrollo de estos controles que comentábamos al inicio del programa. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, quizás pueda ser muy burdo, pero creo que vale la pena para términos de hacer un poco más explícita la conceptualización. Por ejemplo, en nuestro estado de Chiapas, el delito de abigeato, que es el robo de ganado, podría ser más importante que este delito en el estado de Nuevo León, porque es un estado más industrializado. Y por eso el énfasis que se le da a la política criminal en el Estado para ciertos delitos es diferente al de otros estados. Hay una facultad que es derivada de los poderes constitucionales federales que se le otorgan a cada uno de los estados para legislar en materia penal. En esa lógica, el delito de feminicidio, cuando comienzan a hacer lo propio las entidades federativas de nuestro país, derivado de esta sentencia condenatoria que yo hacía referencia antes de la pausa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a tipificar el delito de feminicidio en el Código Penal del Estado de Chiapas en el 2019, en el artículo 164 bis. Digamos, los legisladores se dan cuenta de que necesitamos en el Estado poner un control a estas manifestaciones violentas en contra de las mujeres y van a reformar el Código Penal y lo van a dejar con la siguiente literalidad que me parece importante citar. Sí, dice: comete el delito de feminicidio que prive de la vida a una mujer por razones de género y se sancionará con prisión de 40 a 60 años y de 500 a 1000 días de multa. Esta era la literalidad del artículo 164 bis en el 2019. Cuando nosotros vemos la forma en la que se redacta primigeniamente este artículo que pretende hacer este control para el delito de feminicidio, nos comienzan a surgir muchas dudas a la luz de los planteamientos de una investigación social. La primera que a mí me llamaba la atención y lo comentaba con Carla era que yo le decía, bueno, si hay 6 razones de género, que eran, si no me equivoco, las primeras razones que motivaban el delito de feminicidio, yo me preguntaba, ¿tendríamos que actualizar las 6 razones de género o bastaba con una? Porque eso no era claro en el tipo penal, en la confección inicial del delito de feminicidio, no se especificaba si necesitábamos hacer un checklist de las 6 razones de género o solamente con una. Y les platico de algunas razones de género. Por ejemplo, el homicidio de una mujer, el delito de privación de la vida de una mujer, cuando haya existido una relación de parentesco o cuando haya habido una relación de afinidad, por ejemplo, un novio mata a su novia. Otra razón de género, cuando hayan vestigios de que hubo tortura
Otra razón de género, cuando la víctima haya sido incomunicada. Y así podríamos hablar de las 6 razones. Entonces, lo que yo me preguntaba era, ¿es necesario que se actualicen las 6 razones de género o bastaría solamente con una? Y esto lo preguntaba yo porque en ese entonces, curiosamente, quiero comentarlo también acá, en mis estudios de doctorado llevaba yo la materia de política criminal y me empezó a apasionar el tema, y yo había entendido que el derecho penal, esta parte de la que estamos platicando, se mueve bajo un principio muy importante que le da certeza al ciudadano, que es el principio de taxatividad penal. Este principio dice que lo que no está en el código no existe en la realidad fáctica. Si en el código no está legislado que A más B es igual a C, en la realidad no existe C. Por ejemplo, si yo salgo a la calle en este momento y le aviento una piedra a un carro y le rompo los cristales, si eso no está en el código penal, no es delito. Entonces, cuando yo pensaba en el principio de taxatividad penal, o en este principio de legalidad, yo me preguntaba, bueno, entonces, si el Código Penal no está estableciendo cuántas razones de género se tienen que verificar, entonces es imposible que nosotros como operadores jurídicos podamos entender a cuántas se refiere. Y de ahí comienza la investigación, Eva. De ahí nosotros comenzamos a hacer una serie de planteamientos. Otro de ellos tenía que ver con la caracterización de la mujer, porque aquí habría que entender qué se comprende con el concepto de mujer. Si el delito de feminicidio dice que quien priva de la vida a una mujer comete ese delito, bueno, ¿qué entendemos por mujer? Esta es otra pregunta muy interesante en términos de poder entender quién es la persona a la que va dirigida la protección del derecho penal en este momento. Porque la determinación es biológica, es legal. Una niña puede ser considerada, por ejemplo, víctima del feminicidio, o lo es una mujer mayor de edad. Estos planteamientos fueron los que nos orillaron a pensar en el desarrollo de una investigación profunda. Y yo quisiera pedirle a la maestra Carla, para efectos de no monopolizar la conversación, de que me ayudara a comentar los pormenores de lo que nosotros indagamos y cuáles fueron los hallazgos a los que llegamos. Pues sí, efectivamente nosotros nos preocupamos por estudiar el delito en sí, en su integridad, ¿no? ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto activo es un concepto muy amplio. Quien priva de la vida a una mujer, puede entrar cualquier persona. Creo que eso es un concepto claro. Y el sujeto pasivo es ahí donde nosotros teníamos esas preguntas, ¿no? Que decía el doctor José Juan muy atinadamente. ¿Quién es una mujer? O sea, ¿el código nos va a definir quién es una mujer o dónde debemos encontrar esa definición para poder tener claridad en el concepto? Porque la tipicidad, eso es lo que dice, se va a encuadrar la conducta del sujeto activo a lo que diga el tipo penal. Entonces nosotros vamos a encuadrar, la fiscalía va a encuadrar la conducta al tipo penal. Entonces debemos definir quién es esa mujer. Y es ahí donde nos empezamos a preguntar cuestiones como si una niña o una mujer mayor. Y ese análisis que surgió en 2019, a partir de 2020 tuvo un cambio con la reforma que tuvo el mismo artículo. En su fracción 12 el mismo artículo hace una reforma y dice a las niñas, a las mujeres mayores, a las mujeres con discapacidad, cuando se comete un feminicidio contra ellas, aumentará la pena. Entonces ahí como que nosotros, entonces nuestras preguntas de 2019 en el 2020 ya van teniendo un poco de respuesta, porque ya el mismo artículo ya nos va definiendo. Entran las niñas, entran las mujeres mayores, entran las mujeres con discapacidad, que nosotros sobreentendíamos que sí, pero nosotros veíamos muy ambiguo el texto. Hubieron ciertas complejidades al momento de estar haciendo este análisis tan importante, ¿no? Porque no es lo mismo el llevar a diario, digamos, un caso, al hacer este análisis y ver detalles tan importantes en las que se tienen que definir precisamente para que haya un tipo de investigación y que este tenga una veracidad, ¿no? Exactamente, así es. Y que precisamente que van a impactar en la realidad jurídica, porque en aquellas sentencias donde sean cometidos contra niñas, contra mujeres con discapacidad, van a impactar en esas sentencias. Entonces a nosotros nos preocupaba que decíamos, pero entonces el código debe incluirlas o nos debe definir quiénes son mujeres. Y a partir de 2020 sí se hace una reforma y el párrafo 12 es el que nos dice: cuando se cometa contra menores de edad, mayores y personas mujeres con discapacidad, habrá un aumento a la pena. Entonces nosotros dijimos, empieza a ser un poco más claro el artículo. Sin embargo, siguen habiendo cuestiones que para nosotros siguen siendo muy ambiguo, porque hay mujeres que
que a nuestro parecer o a nuestro entender jurídico entran dentro de la clasificación, pero que el mismo texto no las define como tal, como es el caso específico de las mujeres trans, aquellas mujeres que nacen con características del sexo masculino y que a través de su autodeterminación ellas se definen como mujeres. Muchas de ellas quizás hacen los procesos físicos y jurídicos para ser contempladas para mujeres, pero aún siguen manteniendo características físicas masculinas. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, entonces ellas también se encuentran en la figura del feminicidio. ¿Qué pasa cuando existen asesinatos contra esas mujeres trans? Ellas se definen como mujeres y, de acuerdo a la perspectiva de derechos humanos, bastaría con que ellas se definan como mujeres para que ellas entren en este concepto, ¿no? Y es a partir de ahí que inicia una investigación aún más profunda, que decimos, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres trans? ¿Cuántos, aparte de los feminicidios, cuántos feminicidios específicamente contra mujeres trans existen en Chiapas, existen en México? ¿Y qué pasa con esos casos? Bueno, pues tenemos el tiempo así, ya para concluir, nada más me pudiera resumir hasta dónde se llegó con esta investigación. Sí, claro que sí. Para poder hacer esta conclusión, agradecer la hospitalidad de este Instituto de Ciencia y Tecnología, agradecer también a la maestra Carla por el acompañamiento y por las profundas reflexiones que ha vertido sobre la mesa. Y pues yo quisiera comentar que lo digo sin afán de merecimientos indebidos ni mucho menos, pero pareciera ser que la reforma que tuvo verificativo el 1 de julio del 2020 en el Congreso del Estado de Chiapas, pues tuvo el alcance que nosotros habíamos planteado, porque primero se consideró la delimitación de cuántas razones de género tendrían que concurrir para efectos de poder determinar un feminicidio, y también se determinó además la calidad del sujeto pasivo del delito, en el cual, como lo decía mi compañera, también se incluyen a las mujeres y a las personas mayores de edad. Entonces creo que eso es muy importante. El derecho es una ciencia que, como todas las demás ciencias que se precian de serlo, tiene la característica de la corregibilidad. Entonces el derecho no está acabado, y por medio de estos ejercicios de investigación, de discusión y de reflexión pretendemos dar cabida a una modificación continua de estos tópicos jurídicos que van regulando la conducta de las personas. Y bueno, creo que ha sido importante la investigación, creo que también no está acabada, tenemos que seguir profundizando en el tema, y así lo seguiremos haciendo, y esperamos que nos vuelvan a invitar para comentar por acá lo que hemos descubierto. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la siguiente cápsula y regresamos? Ictidatos. El true crime en el cine se ha convertido en uno de los géneros más prolíficos e impactantes para la sociedad. Después del éxito de la miniserie de Netflix Dahmer, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, estrenada en septiembre de 2022, llega una nueva película de asesinos seriales en Star Plus. En esta sección de Icti Informa hablaremos sobre la nueva versión de Boston Strangler, conocida en español como El Estrangulador de Boston. Esta es una película basada en uno de los asesinos seriales más crueles de la historia, y que a la vez enaltece el verdadero trabajo periodístico. El director y guionista Matt Ruskin deja el peso de la historia a Loretta McLaughlin, interpretada por Keira Knightley, una gran periodista, aguerrida y tenaz, pero con un gran problema: es mujer. La trama comienza cuando Loretta descubre una serie de asesinatos de mujeres con ciertas similitudes. Ante la indiferencia de su jefe y de las autoridades que no habían conectado los casos, decide iniciar una investigación por su cuenta, con otra periodista, Jean Cole, quien realiza el papel es Carrie Coon, para saber qué es lo que estaba sucediendo. Esta periodista trabaja minuciosamente para reconstruir los casos que fueron desechados, con poca o nula información de informes, entrevistas y pruebas. Y aún trabajando bajo estas condiciones, saca a relucir su investigación. Sin embargo, los funcionarios masculinos desprecian su investigación y, en el peor de los casos, le impiden realizarlo. Más que un filme de true crime, Ruskin aborda la manera en que los prejuicios fueron otro obstáculo que debió enfrentar Loretta para publicar sus resultados. Al ser una mujer trabajadora en una época conservadora como lo fueron los años 60, la periodista tuvo muchos inconvenientes para lograr hacer su trabajo. Aunque viéndolo desde otra perspectiva, estos obstáculos engrandecen más su quehacer periodístico. La trama hace énfasis en cómo Loretta, junto a Jean,
se esfuerzan en ser escuchadas a pesar de que era claro que el caso era más complicado que unos simples homicidios al azar. En conclusión, es una producción que demuestra el machismo del periodismo, así como la incapacidad y negligencia de los policías que estuvieron a cargo para resolver un crimen, atentando la vida de varias mujeres americanas. Esperamos que esta reseña de la peli te haya gustado y te animes a verla en este fin. Soy Fer Serrano y esto fue ICTI Informa. Nos escuchamos hasta la próxima. Estás escuchando Oídos en la Ciencia. Estamos nuevamente aquí en Oídos en la Ciencia y estoy platicando de un tema muy interesante sobre un análisis de tipo penal de feminicidio establecido en el Código Penal del Estado de Chiapas con la maestra Carla Guadalupe Díaz Mayo y el doctor José Juan Pérez Ramos. Ellos nos están platicando acerca de este avance extraordinario que se ha tenido en nuestro estado en cuestión de feminicidio, que inician este importante análisis desde el año 2019 y bueno, hay muchos puntos importantes que ellos quieren platicar para poder tener un poquito más amplio en este tipo de tipificación en nuestro estado con respecto a este tema que es el feminicidio. ¿No es así, doctor? O maestra Lina, ¿quién pudiera continuar con esta interesante plática? En efecto, como le estábamos comentando, pues iniciamos en 2019 y como acertadamente decía el doctor José Juan, de 2019 las preguntas que nos empezamos a hacer en 2019 a partir de la reforma del 2020, muchas de esas preguntas empezaron a tener respuesta, como por ejemplo qué pasaba con las menores de edad, qué pasaba con las mujeres con discapacidad, o sea, el tipo penal ya fue un poco más específico en mencionarlas y mejor porque aumentó la penalidad cuando el feminicidio se cometa contra esas mujeres. Sin embargo, a nuestro parecer siguen habiendo todavía ambigüedades en el artículo, que es lo que nos mueve a seguir investigando. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las personas que no están incluidas en este artículo? Debemos incluirlas de manera, pues, tácita o el artículo realmente debe definirnos a esas mujeres específicamente y qué pasa con ellas. Es decir, y quiero entender que en un momento no las tomaban en cuenta si eran mujeres con discapacidad, así hubiesen sido asesinadas y tipificado como feminicidio. Pues no es que no las tomaran en cuenta, quizás sí, pero no era claro, el artículo no era claro, o sea, quien prive de la vida a una mujer y dejaba en un aspecto muy ambiguo de que quién era una mujer, en la cuestión de definirlo. Sí, y yo creo que aquí lo que queremos expresar ahora es lo siguiente, trataré de que sea lo más sencillo, espero poder darme a entender. Miren, con los movimientos que se han dado en las comunidades y en los colectivos LGTB, pues no es una noticia que se ignore en el país, en nuestra realidad. Ha habido una lucha constante de estos colectivos, de estas entidades, de poder adquirir derechos que eran negados en la antigüedad. En tiempos pasados era, por ejemplo, voy a dar un caso muy particular, el caso del matrimonio. No sé si tú recuerdas, Carla, pero a nosotros nos enseñaban en la Facultad de Derecho todavía que el matrimonio tenía una única finalidad, y esta finalidad era perpetuar la especie. ¿Cómo se perpetúa la especie? No solamente las especies humanas, sino las especies no humanas por medio de la procreación. Entonces, cuando dos personas del mismo sexo se querían unir en matrimonio, esto era imposible porque hombre con hombre no pueden procrear, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a hacer estos movimientos, se ganan terrenos en la ciencia jurídica que anteriormente podríamos decir era imposible pensar en ello, ¿no? Y por estos movimientos y por estas reformas, ahora es posible que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio, porque la intención o los fines más elevados del matrimonio no consisten únicamente en la procreación, también está pues, la afinidad de caracteres, está la atención mutua, inclusive, y lo quiero decir con todas sus letras, el incremento del patrimonio es uno de los fines del matrimonio. Si yo quiero incrementar mi patrimonio, me uno con otra persona, hacemos una sociedad y bueno, nos hacemos más ricos, siempre que sea con actividades lícitas, ¿no? Pero bueno, pongo esto por ejemplo porque en el caso que nos ocupa, hay mujeres en el estado de Chiapas que han logrado el reconocimiento legal de ser mujeres sin haber nacido siendo mujeres. Lo explico. Hay hombres que han decidido tener una identidad femenina
y han logrado reconocimiento legal en su acta de nacimiento, en su identificación oficial como mujeres. La pregunta, sin hacer una apología de que nosotros deseemos que esto pase, la pregunta es, ¿qué pasa con estas mujeres? Si el Código Penal dice que comete el delito de feminicidio que prive de la vida a una mujer, y si yo asesino a una mujer por razones de género, si esta mujer es trans, ¿qué pasaría con la protección a esta mujer? Esa es la pregunta que todavía creo queda en el tintero y queda en el análisis, y que yo creo con toda sinceridad, lo digo de verdad con toda sinceridad, no podemos seguir evitando este tipo de preguntas incómodas, ¿no? Porque en una plática de familia, por ejemplo, esto a mí me pasa mucho. Si ustedes alguna vez leen los documentos que yo he elaborado en las investigaciones que realizo, sobre todo en política criminal, luego me dicen que soy muy incómodo y que no soy políticamente correcto porque llevo estos temas que son delicados, de los que nadie quiere preguntarse, hacia la reflexión científica, ¿no? ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Por qué evitamos esta pregunta cuando es una realidad de que ya hay un reconocimiento incluso legal para este tipo de personas? Podemos ¿no? decir que ha habido un avance importante, ¿no?, en cuestión jurídica para poder proteger a todas estas personas que en algún momento de su vida han decidido hacer un cambio, ¿no? Simplemente, y creo que antes no se veía. Sí, es correcto. Eso es como lo que nos llama mucho la atención a nosotros, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que yo quería, para no perder la oportunidad de nada de poder discutir a fondo este tipo penal, es que la punibilidad o el castigo que se da para el delito de feminicidio es una de las punibilidades más altas en México. Es decir, los delitos tendrían que tener una reciprocidad de la gravedad de la conducta al castigo que la sociedad les impone. Un castigo menor tendría que corresponder a un delito menor. En el caso del feminicidio, como lo comentábamos al inicio, es la manifestación más violenta hacia una mujer. Entonces, la consecuencia jurídica que el Estado impone es la más alta que hay en nuestro país. Pero eso también nos da un problema muy grave, fíjate, Eva y queridos radioescuchas, porque la Constitución establece que la finalidad de las cárceles es lograr un objetivo social que se llama reinserción. Tú metes a una persona a la cárcel para que éste pueda aprender una serie de valores que quizás en su vida afuera de la cárcel no tenía y que eso lo llevó a delinquir. Cuando hablamos de feminicidio, rompemos con este paradigma de la reinserción social, porque las penas oscilan entre los 40 a los 60 años de prisión. Y digo, no estoy aquí proponiendo que eso esté bien o esté mal, eso lo quiero dejar muy en claro. Yo solamente, como un buen investigador, pongo el tema en la mesa de debate para que podamos analizarlo. Porque piensen, por ejemplo, en una persona de 50 años que comete un delito de feminicidio y que le otorgan una punibilidad de 60 años de prisión. Esa persona no va a salir de la cárcel a reinsertar su vida. Es como que si estuviera como cadena perpetua, ¿no? Exacto. Algunos códigos, fíjate, Eva, y esto creo que es muy interesante, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un objeto de poder ser incluyente con los derechos humanos a nivel internacional, prohíbe las penas trascendentales, o sea, que la gente vive en la prisión, algunos códigos penales sí establecen literalmente el concepto de pena vitalicia. Y eso es una contradicción que digo, no la expreso yo, la expresan los expertos del tema, los entendidos, y que hay una serie de elementos que tenemos que considerar para efectos de poder lograr el objetivo de la pena, que es la disuasión de la conducta, pero quizás aquí también tendríamos que pensar, y yo con esto quisiera ir finalizando mi intervención, en algunas medidas diversas para poder contener esta conducta criminal hacia las mujeres. Porque nos hemos dado cuenta de que el castigo severo, y esto lo abordamos en otra investigación también, no da los beneficios que nosotros esperamos. Nosotros quisiéramos pensar que hay una relación intrínseca entre castigo e inhibición de la conducta criminal. Si yo castigo fuerte a alguien, esta persona ya no va a delinquir. Pero nos hemos dado cuenta de que no es así. Entre más fuerte castigamos, pareciera que hay una mayor proliferación de los delitos, ¿no? Y lo ponemos, por ejemplo, en el caso de las familias, ¿no? En las familias mexicanas es muy dado, porque yo crecí así, y lo digo con mucho orgullo,
pues mi mamá, la verdad es que era aguda con nosotros, o sea, nos castigaba muy fuerte. Nos castigaban mucho porque se portaban. Sí, pues es que éramos muy traviesos, pero... Por no decir que se portaba mal. Nos portábamos un poco mal, pero bueno, es propio, ¿no? Del proceso de crecimiento de la infancia y la adolescencia. Pero nosotros, ahora que lo veo en retrospectiva, esa represión no conseguía los fines que se planteaba, o sea, no conseguía que hubiese un cambio de conducta. Y pareciera ser que pensando en la política criminal es el mismo desarrollo que tenemos con nuestra política fuerte de castigo. Estamos castigando muy fuerte, pero no estamos reprimiendo la conducta criminal. Quizás esto pase por otros temas que tengan que ver con la capacitación, con la educación, con los valores, con educar de una forma diferente a nuestros hijos, y que quizás de esa manera, como se ha logrado en otros países, pudiéramos pensar que en un futuro, no digo cercano, pero sí a mediano plazo, pudiera haber un poco menos de estos delitos que son tan graves en nuestro país. Sí, es un punto bastante interesante que sí sería cuestión de buscar otro programa en ese punto que dice doctor, en el sentido de cómo nosotros como madres, cómo nos criaron antes en esta generación y en las pasadas, porque era un poco más rudo, ¿no? Entonces a veces creo que era dar un poquito como esa parte más blanda en el rigor que tenían los padres, pero creo que es un punto interesante y sí me gustaría que en algún momento pues fuera una plática que tal vez hubieran algunos estudios, y creo que los hay, porque se ha criticado bastante en el cómo a veces tal vez también no ser tan mucho los padres permisibles como los estamos viviendo ahorita, porque también eso tiene consecuencias, ¿no? Pero regresando a nuestro tema, que es también muy importante, y quiero que me lo conteste maestra Carla, ¿cuál es la principal causa de feminicidios y qué tipos de feminicidios hay? Y más aquí en nuestro estado de Chiapas, sobre todo aquí en los municipios, que también hay algunos otros en los que también es demasiada la violencia que está contra muchas mujeres, ¿no? Madres de familias, amas de casa. Pues el feminicidio es la figura que establece el Código Penal en el 164 bis, aquella que se comete contra una mujer, y como decíamos hace rato, con a quienes incluye en ese apartado, ¿no? Ahora, a partir del 2020 incluye, o sea, nos da un poco más de claridad a las niñas, a las mujeres mayores, a las mujeres con discapacidad, e incluye a todas las personas que se definen como mujeres, que es lo que nosotros entendemos. Sin embargo, es ahí donde nosotros ponemos la mano y decimos, bueno, ¿quiénes entran en ese concepto? ¿Entran las mujeres trans, que para nosotros deberían entrar? O si existe una nueva figura que muchos estados también lo manejan como una propuesta, que el transfeminicidio debe existir como una nueva figura que atienda solo a las mujeres trans. Y sin embargo también existe un observatorio que nos dice el índice de violencia que existe. Si me permiten, le quiero compartir un dato. Sí, claro. Acerca de los transfeminicidios que existen y que nosotros investigamos. Nosotros tenemos que poner todo sobre la mesa, porque para nosotros ese es el fin de nuestra investigación, poner todo lo que existe, a fin de que podamos considerar y podamos ver en qué podemos ayudar a la ciencia para que esto mejore y tenga un mayor impacto y un mejor impacto en la sociedad. En el año 2020 existió un total de 350 personas trans reportadas asesinadas desde el 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2020. En el 2021, las muertes de personas trans y género diversas fueron 375 asesinatos registrados entre el 1 de octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2022, lo que representa que del 2020 al 2021 hubo un aumento, y en las entidades federativas ocurrió lo mismo, ¿no? También hubieron asesinatos a mujeres trans, siendo el primer país en asesinatos de ellas Brasil, y en segundo lugar México. Es ahí donde nosotros queremos poner en reformar este artículo, más que nada que exista más claridad o que nos digan qué pasa con ellas, porque a nosotros nos preocupa, porque es un sector de la población que es duramente golpeado, que quizás si nosotros estamos en otras tareas o algo, a veces no se visibiliza como debe ser, pero una vez que ponemos el foco sobre ellos, es un sector muy golpeado
y que lo vive diariamente en todas las entidades del país, y que aún a eso, aún existen otras cuestiones que la ponen aún más en vulnerabilidad. Por ejemplo, existen mujeres transexuales que, aparte de ser mujeres transexuales, como bien decía el maestro José Juan, también son indígenas o también son migrantes. Entonces ahí aumentan todavía su vulnerabilidad en el país. Entonces nosotros ponemos el foco en ellas, en cómo la política criminal va a cuidar de su vida y de su integridad. Exacto. Así es. Y por ejemplo, ustedes decían que las mujeres que se toma como feminicidio se tipifica como feminicidio por distintas razones de género, ¿no? Y precisamente aquí porque el novio mata a la novia, por si hubo el novio la tortura, fue torturada, etcétera, y varios puntos, varias razones. Pero por ejemplo, si han pasado casos de muchas mujeres que se desaparecen sin que hayan tenido un vínculo con la persona, ¿también eso se tipifica como feminicidio? Sí, claro. Porque también eso queda, o no es homicidio. Sí, eso... no, es un feminicidio por la razón de que la persona ha sido incomunicada y ha sido desaparecida. Y otra de las virtudes de tipificar el delito como feminicidio es que es un delito imprescriptible, o sea, que no va a prescribir y que la obligación del Estado se perdura a través del tiempo. Las instituciones tienen un tiempo para poder investigar. Siento que es importante porque ahorita es diario escuchamos desaparecidas, mujeres desaparecidas, y obviamente así como hay mujeres hay hombres, ¿no? Eso también no hay que también perder el hecho de que es un ser humano y que por supuesto también creo yo que también hay leyes que de esa manera lo siguen tomando también como homicidio. Quiero pensar que en el momento que asesinan a un hombre se tipifica de otra manera. Pero bueno, ¿cuál es qué es alarmante la incidencia feminicida aquí en nuestro estado de Chiapas, maestra? Es alarmante lo que tenemos aquí, lo que se está viviendo a diferencia de otros estados del país. Sí, bueno, en todos los estados que tengan alerta de género la situación es alarmante, y es en la mayoría del país que existe una situación alarmante. No solo feminicidios, sino, como le comentaba, también feminicidios hacia las mujeres trans. Es una situación que se vive con todas las entidades. Y en todas las entidades. Bueno, obviamente ustedes han platicado sobre este importante análisis que ustedes han hecho de tipo penal. Y en este mismo análisis, ¿ustedes creen que hay un avance o un retroceso en el tema en cuestión jurídica en nuestro estado de Chiapas? Sí, claro, existe un avance muy, muy claro. Por ejemplo, del 2020, nosotros hacemos nuestro análisis del 2019 al 2020, existió una reforma que fue muy, muy buena y que beneficia mucho a los grupos sociales, como decía, para las menores de edad, mujeres con discapacidad, muy buena. Y se sigue avanzando, es un tema que... No, continúa. Es que me vino a la mente otra pregunta, que obviamente creo que con este avance, así como han habido avances en otros estados en la modificación de algunos códigos o algunos artículos, Chiapas ya lo tuvo. Me comentaba usted en el 2020 fue este importante avance para poder incluir a muchas más mujeres en diferentes condiciones o capacidades, ¿no? Y ser más claro, ser más claro. Fue un gran avance en la reforma del 2020 y así han habido otras modificaciones, y nosotros no dudamos que van a ser más y más los avances que van a existir, porque fomentan eso, ¿no? Que la gente se especializa. Entonces nosotros estamos pues esperamos que esto vaya mejorando, y estamos aportando desde nuestra investigación a focalizar esto y a tratar de dar como ideas o nuestras aportaciones, lo que podamos aportar para que esto mejore. Y yo creo que esto ha sido importante también como para la misma sociedad de exigirle a nuestros legisladores, de exigirle precisamente a quienes ocupan los puestos, quienes tienen ellos la responsabilidad social de proteger a la sociedad, ¿no? Y que nosotros
como ciudadanos exigirles el que ahorita se vean más todos este tipo de feminicidios, homicidios a mujeres, hombres, niños, niñas en el mundo, y no solamente aquí en nuestro país, en nuestro estado o en nuestra localidad, que es lamentable, como bien lo dice, ¿no? Que es una manifestación la más violenta, ¿no? Y ¿en qué podemos ayudar cuando vemos este tipo de situaciones? Porque a veces vemos, y por no meternos en problemas, evitarnos que podamos nosotros conflictuarnos o meternos en problemas, ¿en qué podemos nosotros ayudar para evitar un feminicidio en alguna familia? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja. Creo que pasa por elementos culturales, elementos psicológicos, sociales, pero para poder ser breve trataré de decir desde mi perspectiva qué creo que podemos hacer. Miren, hay una clasificación que se hace desde la filosofía de los valores, que tiene que ver con la ética de la responsabilidad. Muchos mexicanos y muchas mexicanas no queremos involucrarnos, como bien lo decía Seba, en los procesos judiciales, porque nos da mucho miedo ser cómplices o poder ganar una enemistad con el vecino, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó en una ocasión ir manejando en la Avenida Central y ver un choque. Y cuando yo llegué, lo primero que le dije a la señora, que era la mamá de los muchachos que habían sido impactados por una camioneta, es que yo iba a declarar a la fiscalía. Y ella se sorprendió mucho porque me decía que de las personas que estábamos ahí, que habían testificado el evento, pues nadie quería llegar a pararse ante un tribunal o ante una fiscalía, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que podemos hacer, no ser indiferentes ante lo que está sucediendo en nuestro país. Y si tenemos la posibilidad de colaborar con la justicia, tenemos que hacerlo. Nuestra justicia, lamentablemente, y lo digo como debe decirse en la ciencia, ¿no? Con todas las palabras que son y que describen los hechos, la justicia ha quedado de ver a los mexicanos en este país. Entonces, el proceso declarativo formal es la presión que hacemos como ciudadanos para exigirle no solamente a los legisladores que modifiquen las leyes, sino a las instituciones encargadas de perseguir los delitos que den respuesta a la sociedad. Creo que eso es muy importante. Y bueno, por otro lado, desde la academia, desde cada una de nuestras trincheras, pues platicar de estos temas creo que viene muy bien para generar una conciencia de que hay muchas cosas por hacer, de que faltan aclarar muchos puntos, como lo hemos venido platicando en la agenda legislativa, pero que tenemos confianza de que poco a poco podemos ir adelante. Y por otro lado, hacer un llamado a la sociedad de estar muy pendientes de lo que acontece en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestra casa. Creo que poniendo en la mesa de discusión familiar, en la mesa de compartir con los amigos, que hay que sensibilizarnos con estos temas y que somos una sociedad que necesita del apoyo de todos. Creo que ahí podríamos comenzar a generar más empatía y a generar pues este sentimiento de la ética de responsabilidad. Pues agradezco infinitamente su participación, doctor José Juan Pérez Ramos y maestra Carla Guadalupe Díaz Mayo. Muchísimas gracias por estar aquí en Oídos en la Ciencia. Se despide usted, Seba Méndez Farrera. Hasta la próxima. Oídos en la Ciencia. Ha activado tus sentidos. Hasta la próxima.